La Cuarta Tribuna, donde la verdad no se oculta. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo has estado, Mario? Pues todo bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Muy bien, nos encontramos en la segunda grabación del episodio de La Cuarta Tribuna. Así es. Y el día de hoy pues tenemos el honor de tener con nosotros en este podcast, ¿verdad? Al licenciado Juan David Serrano. Bienvenido, Lic. ¿Cómo Bienvenido, está? Lic. Bien, gracias. Gracias a ustedes por invitarme y gracias por darme el espacio de compartir un rato más con ustedes fuera también de los salones de clase. Así Es es. un placer para nosotros Bueno, tenerlos aquí. para presentar un poquito a Lic, ¿verdad? Y darles más contexto. Licenciado Juan David Serrano es egresado de la carrera de Relaciones Internacionales con máster en Cooperación Internacional. Entonces el día de hoy más o menos va a ser ese tema que vamos a estar tocando, ¿verdad? La cooperación internacional. Ok, muchas gracias. Bienvenido, licenciado. Es un placer tenerlo con nosotros el día de hoy y un honor completamente. Para comenzar, hago una pregunta bastante general para que nuestros oyentes puedan ir entrando en materia sobre lo cual se hablará el día de hoy. La primera pregunta es, ¿en qué consiste la cooperación internacional y cuál es su impacto en las relaciones entre países? Porque estos suelen ser temas que muy pocas veces son de conocimiento general para las personas, así que, ¿qué nos podría decir usted al respecto? Ok, muy bien, gracias. Nuevamente, Angie, y gracias, José Mario, por el espacio. La pregunta es bastante interesante, podemos responderla de forma técnica o de una forma más, por decirlo así, más casual. Vamos a dar una respuesta un tanto no técnica, pero vamos a decir que básicamente la gestión de cooperación internacional se refiere a la obtención de desde la perspectiva del receptor, Sí. se refiere a la obtención de donaciones y también a el acceso también a ciertos tipos de créditos concesionales que tienen los países en vías de desarrollo, o sea, por parte de organismos internacionales, por parte de países del norte global o países desarrollados, también de instituciones financieras internacionales o también de empresas y de organizaciones no gubernamentales al desarrollo que trabajan temas de cooperación. Entonces, básicamente, pues retomando, reencauzando, la cooperación internacional es esto, es la gestión de programas, la gestión de proyectos con carácter de concesionalidad que tienen un impacto beneficioso en los países que la reciben. Okay. Muy bien. Qué interesante cómo la cooperación está en todos lados y es algo que no muchas veces nos damos cuenta de que tal área es parte de la cooperación internacional y como usted mencionó ahorita con su respuesta, está en todo tipo de organismos que generan un impacto positivo para el país receptor. Sí. Entonces, en base a lo que ya mencionó Lic, me gustaría preguntarle, ¿verdad? Como cuáles son los principales objetivos de la cooperación internacional. Ok. Podemos verlo desde una perspectiva histórica y también desde una perspectiva contemporánea. Si nosotros nos enmarcamos históricamente en los inicios de la cooperación internacional, podemos encontrar con que el primer gran evento o el primer gran referente que tenemos de cooperación internacional, al menos en la historia reciente, es el Plan Marshall. Seguramente han escuchado que fue este plan de subvenciones, préstamos de crecimiento y reestructuración económica que implementó Estados Unidos en Europa a finales de la Segunda Guerra Mundial. Es como el primer gran referente que tenemos de forma contemporánea. Sin embargo, si nosotros vemos la historia de la cooperación y la enmarcamos allá en los años 40, en los 50, en los 60, hasta cierta parte de los 70, en aquel entonces la cooperación internacional tenía como objetivo primordial impulsar el desarrollo económico. Impulsaba el desarrollo económico, se medía el desarrollo solamente con base en el crecimiento del Producto Interno Bruto de los países. En aquel tiempo vamos a encontrar muchos teóricos del desarrollo como Hirschman, como Ragnar Nurks, entre otros, que justamente defienden esto, defienden que el crecimiento o que el desarrollo de los países está enmarcado en el crecimiento económico. Sin embargo, a finales de los 60, a partir de los años 70, con un énfasis bastante fuerte en los 80 y 90, se comienza a cambiar lo que nosotros podemos conocer como el paradigma de la cooperación internacional. Entonces ya dejamos de hablar de una cooperación internacional enfocada en el desarrollo económico y se empieza a considerar también el desarrollo social y componentes ya más avanzados luego para finales de los 80 como el desarrollo humano como tal. Entonces,
justamente vamos a encontrar y vamos a poder hacer esta diferenciación. Vamos a tener documentos clave o hitos en la cooperación internacional, como lo fue el 69, el informe Pearson, que fue elaborado a solicitud del Banco Mundial y que comienza a hacer una crítica a lo que era la cooperación en los años 60 y lo que fue en los 50, y justamente la crítica iba enfocada a que solamente se visualizaba el crecimiento o el desarrollo de los países desde una perspectiva económica, y se comenzaron a hacer estas modificaciones para comenzar a considerar temas como el desarrollo humano, como el tema de los derechos humanos, el desarrollo social, todo el tema de acceso a la salud, el acceso a la educación, entre muchos otros temas que se vinieron agregando, como los más recientes, como el medio ambiente o los derechos humanos, y ya pues nos permite tener una perspectiva holística de lo que es el desarrollo. Entonces la cooperación contemporánea, ya como cerrando esta respuesta, la tendencia de la cooperación contemporánea es justamente buscar el desarrollo integral del ser humano en todos sus ámbitos. Okay. Tomando en cuenta su respuesta, que fue bastante enriquecedora, el cómo la cooperación ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la mano de cómo el hombre ha ido evolucionando en cuanto a sus objetivos y en cuanto a qué cuestiones desea resolver y en cuanto a todos los retos que se van presentando conforme avanza la historia, pasamos a la siguiente pregunta, y es que ya hablamos de los objetivos de la cooperación internacional. Entonces ahora, ¿cómo se pueden clasificar los diferentes tipos de cooperación internacional que existen y qué criterios se utilizan para hacerlo? Ok, bueno, clasificaciones depende mucho de la teoría que estemos estudiando, porque podemos hablar de modalidades, podemos hablar de una tipología, podemos hablar de sectores de cooperación, incluso podemos hablar de formas de ejecución de la cooperación. Voy a intentar referirme un poquito a cada una de ellas. Por ejemplo, si vemos teóricos como Hans Morgenthau, nos habla de 6 tipos de ayuda exterior que existen. Entre ellos podemos encontrar la ayuda al desarrollo, la cooperación al desarrollo, podemos hablar del tema de la cooperación militar, podemos hablar de la cooperación de subsistencia, que es básicamente cuando un país desarrollado, un país del norte global, coopera con otro en vías de desarrollo para suplir las necesidades más básicas que tiene y que este estado pueda subsistir. Podemos hablar incluso, según Hans Morgenthau, que es un teórico del realismo, sí. Es un teórico del realismo, él nos dice que incluso el soborno / corrupción es un tipo de ayuda exterior, por ejemplo. Wow. Sí. Eso sí me tomó por sorpresa. Claro, o sea, él es un, acuérdense chicos que él es un realista, o sea, él mira la perspectiva de la cooperación desde el punto de vista del donante. Y él mismo dice, o sea, vamos a hablar de que básicamente el principio central de la tesis de Morgenthau respecto a la cooperación es que es una herramienta de la política exterior. Uh-huh. Bueno, esto hablándole de las tipologías, ¿verdad? Que existe la ayuda al prestigio también, que es básicamente aquellas obras que quizás no tienen tanto impacto en el desarrollo, pero que sí son muy visibles y pueden elevar el perfil tanto del donante como del receptor. Esto en cuanto a tipologías. Podemos hablar de modalidades. Particularmente aquí en Honduras manejamos 4 modalidades. Manejamos la modalidad bilateral, la modalidad multilateral, manejamos la cooperación privada del desarrollo, que es justamente la que viene de todo, por lo menos en la concepción de cómo lo manejamos en Honduras. Es la cooperación que proviene de ONGs, de empresas y de fundaciones, y también englobamos en una sola la cooperación sur-sur y triangular. Hablando de sectores, todos los que ustedes conocen, podemos hablar de salud, de educación, de derechos humanos, de fortalecimiento institucional. Podemos hablar también de aquella cooperación que está enfocada al desarrollo económico. Vamos a hablar de la creación de infraestructuras, vamos a hablar infraestructuras productivas en este sentido, por ejemplo, hablar de carreteras, hablar de puertos, hablar de aeropuertos, todo aquello que esté enfocado a que haya un crecimiento económico en el país. Y también podemos hablar por su forma de ejecución, de cómo clasificamos la cooperación. Tradicionalmente la cooperación se ha venido ejecutando a través de proyectos, es decir, de cuestiones en específico. Sin embargo,
las teorías contemporáneas lo que proponen es que la cooperación tiene que dar ese salto y ya no tenemos que trabajar a través de proyectos que buscan abordar un problema en específico, sino que trabajar de forma integral a través de programas. Entonces, la tendencia actual es ya no hablar de un proyecto de cooperación, sino más bien hablar de un programa de cooperación que busque abordar no solo un problema, sino que busque abordar también las causas. Muy bien. Licenciado, nos gustaría preguntarle también, nosotros sabemos, ¿verdad? Ajá. No solo existe un actor envuelto en la cooperación internacional, sino que existen varios actores. Entonces, ¿qué papel juegan los gobiernos, los organismos internacionales y también la sociedad civil en la cooperación internacional? Todos estos son actores, definitivamente. Todos los que usted mencionó tienen un papel importante en la cooperación internacional. Especialmente, acuérdense de que venimos en una evolución de lo que son los actores en el sistema internacional, una evolución que justamente si lo enmarcamos en una línea del tiempo vamos a encontrar que evoluciona muy fuerte a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde veníamos hablando de un sistema internacional marcado por la existencia básicamente de los estados, y vamos a encontrar con que en los 40s, con el surgimiento del sistema de Naciones Unidas, con el surgimiento del sistema de Bretton Woods también, vamos a encontrar con que surgen una infinidad de actores. Luego vamos a ver si lo vemos en una línea de tiempo, en los años 60 que comienzan a surgir las organizaciones de sociedad civil con mucha fuerza, es decir, las ONGs, principalmente religiosas en aquel entonces. Entonces sí, definitivamente los actores de la cooperación internacional son muchos, entre ellos, como usted bien los mencionaba los gobiernos, mencionaba organizaciones internacionales, mencionaba el sector privado, evidentemente pues marcado por lo que son ONGs y fundaciones. Ampliando un poco más la respuesta en el tema de actores, nosotros podemos, por ejemplo, identificar aquellos países que tradicionalmente llamamos países desarrollados o países del norte global, que son aquellos países que se encuentran en condición de poder otorgar subvenciones y de poder otorgar donaciones. Generalmente todos estos, y dándoles ahí un poquito de spoilers de lo que va a ser su clase de gestión de cooperación, vamos a poder hablar especialmente de aquellos países que son miembros del CAD, del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Básicamente este es el club de los cooperantes, por decirlo así. Sin embargo, también vamos a encontrar que los países en vías de desarrollo vivieron durante los años 60 y durante los años 70 un proceso de poder convertirse también en cooperantes. Entonces, no les voy a hacer muy larga esta historia, eventualmente la vamos a estudiar juntos, espero. Sin embargo, vamos a ver que, por ejemplo, en el 78 surge el Plan de Acción de Buenos Aires. Justamente el Plan de Acción de Buenos Aires lo que crea es como este mecanismo, o crea las bases, crea los cimientos para que los países en vías de desarrollo también puedan cooperar entre ellos, y así nace la modalidad de cooperación sur-sur que se maneja hoy en día. Bueno, yo sé que ustedes me están entrevistando, pero ahora yo les quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Ustedes creen que Honduras está en capacidad de cooperar? Realmente no. No. Bueno, de hecho, entonces muy interesante, porque sí les voy a comentar de que desde el año 2018, 2019, si no mal recuerdo, en Honduras contamos con lo que se conoce como el Catálogo de Cooperación Sur-Sur. El Catálogo de Cooperación Sur-Sur son proyectos de cooperación en los que Honduras ofrece su experiencia para poder cooperar con otros países, y han sido experiencias bastante exitosas. Tenemos varias experiencias de cooperación con otros países. Recuerdo ahora específicamente con Colombia, recuerdo específicamente con Costa Rica también, donde Honduras es pues cooperante. Entonces vamos a ver de que hay distintas modalidades de cooperación, entre ellas la Sur-Sur. No hablemos también de la cooperación multilateral, que es muy muy grande. El protagonista en cooperación multilateral es la Unión Europea, seguido por todo el sistema de las Naciones Unidas.
a través de sus distintas agencias. Aquí también en cooperación multilateral podemos hablar de las IFIs. Las IFIs son las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, todas las instituciones del Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, como ustedes conocen, el BID, el BAD, el Banco Africano también, que otorgan créditos. Y ustedes me dirían, pero ¿cómo va a ser un crédito cooperación si hay que pagarlo? Pues justamente para que un crédito pueda considerarse como cooperación, pues tiene que tener el carácter de concesionalidad, es decir, tiene que tener plazos muy amplios, intereses más bajos que los que se encuentran en el mercado internacional, y también tiene que tener al menos un 25% de otorgamiento de gratuidad para los países receptores. Y bueno, y si me pongo a hablarles de la cooperación privada, pues es mucho más amplio Mucho más también, amplio. y es un sector que está en crecimiento igual. Okay. Muchísimas gracias. Qué interesante lo que aprendimos en este momento de cómo Honduras sí es parte de programas de cooperación internacional, que pecamos de ignorancia en este momento, así que creo que cabe mencionar que estos espacios sirven para eso, para que incluso nosotros como personas que lo están entrevistando estemos aprendiendo mientras ustedes responden las preguntas. Usted mencionaba también cómo los actores han ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces, guiado a esto, ¿cómo han cambiado las dinámicas de la cooperación internacional en los últimos años? Porque hemos visto que es un área que va cambiando conforme la historia va cambiando también. O sea, van surgiendo nuevos actores, van surgiendo nuevas problemáticas y van surgiendo nuevos programas para ir resolviendo estas cuestiones. Definitivamente, podemos hablar de que hemos experimentado un cambio. Como les digo, podemos justamente, de forma muy clara, si nos referimos en la ayuda oficial al desarrollo, o la ayuda para el desarrollo económico, podemos encontrar a partir de la década de los 50, finales de los 40, podemos incluso hacer como una línea de tiempo de una serie de eventos que han ido cambiando y que han ido marcando la historia de la cooperación internacional. Podemos hablar de que en aquellos inicios de los 40, 50, 60, vamos a ver que es una cooperación vertical donde teníamos aquí un donante y teníamos aquí un beneficiario. Justamente vamos a hablar por la naturaleza de esta relación. Era una relación vertical donde el donante le decía al beneficiario en qué necesitaba la cooperación, le decía cómo cooperar. Se consideraba en aquel entonces que la ayuda estaba ligada también, de que la ayuda era condicional, de que para recibir la ayuda había que cumplir con una serie de cuestiones, ya sea de alineamiento político o de cuestiones económicas o de cuestiones ideológicas, una serie pues de cuestiones que se manejaban en aquel entonces. Les estoy hablando en los 40, 50, 60, todavía 70, en el tema de cooperación internacional. Ahora, las nuevas tendencias que nos dictan en la cooperación es justamente temas de horizontalidad, donde podemos hablar de que usted y yo, usted como donante, yo como receptor, nos sentamos juntos, trabajamos al mismo nivel y podemos trabajar de forma conjunta para beneficiar a la población. Otra cuestión bastante importante de los principios actuales que se manejan en la cooperación es el principio de la apropiación, es decir, donde viene el receptor de cooperación y efectivamente es quien se empodera de los proyectos. Entonces vamos a hablar de un principio también de apropiación. Otra cuestión bastante importante que es contemporánea en la cooperación que se recibe es todo el tema de la transparencia, todo el tema de la rendición de cuentas, porque antes, tradicionalmente, la rendición de cuentas iba enfocado hacia el país que donaba o hacia el ente donante. Ahora también la rendición de cuentas, y son unos principios básicos que fueron elaborados en la Declaración de París del 2005 sobre cooperación internacional. La rendición de cuentas también se considera hacia el beneficiario, es decir, de este programa o de este proyecto se recibió tanto dinero, entonces a la comunidad beneficiaria se le rinde cuentas o se le explica cómo fue gastado el presupuesto de ese proyecto. Entonces son como los principios modernos que hay, y para que ustedes también puedan ver cómo se ha ido dando todo este tema de evolución, donde hablábamos primero, como les decía, de una cooperación ligada, una cooperación condicional, una cooperación vertical,
en aquel entonces, y ahora vamos a hablar de una cooperación horizontal, una cooperación transparente, una cooperación no condicionada. Muy bien. Y así como nos mencionaba, ¿verdad? El cambio que han habido en las dinámicas Uh-huh. en cuanto a la cooperación internacional, sabemos que actualmente se vive lo que es un cambio en las políticas exteriores de los países. Entonces, como es conocimiento de todos, uno de los medios principales de cooperación internacional ha cerrado, que es USAID. Uh-huh. Entonces, en base a eso, ¿qué alternativas nos podría mencionar usted que existen ante estos cambios, ¿verdad? Actualmente. Sí, USAID surge, si lo vemos desde una forma histórica, y me gusta mucho esto, yo les digo a mis estudiantes, me gusta darles contexto, o sea, me gusta decirles cómo va surgiendo cada cosa en la línea de tiempo. USAID surge en los años 60, el 61, si no mal recuerdo. Surge al mismo tiempo que, por ejemplo, las agencias de cooperación de Francia, la agencia de cooperación de Canadá también, surgen para esta época. Definitivamente USAID marcó un referente en lo que es la cooperación de tipo bilateral en el mundo. Sin embargo, vamos a ver de que si nosotros lo comparamos, por ejemplo, la donación que daba USAID a África y a Asia, vamos a ver que quizás no es la que recibía América Latina, no es tanta en comparación a ellos. Sin embargo, sí era una cooperación muy, muy importante. Yo lo que considero es de que, pues sí, la cooperación siempre es necesaria, es importante, especialmente para los países receptores, en el sentido que se dejan desatendidos muchos sectores que los gobiernos locales tradicionalmente pues no han podido atender o no han atendido muy bien. Entonces nos deja como un gap, o nos deja como un vacío, un hueco. Yo creería, y siempre se lo digo a mis estudiantes, si lo vemos desde las modalidades de cooperación, la cooperación bilateral es muy buena, la cooperación multilateral es muy buena. Sin embargo, vamos a ver que la cooperación privada al desarrollo es mucho más ágil que, por ejemplo, la cooperación tradicional que puede venir de un ente bilateral o de un ente multilateral. Entonces yo creería que aquí la cuestión es comenzar a hablar o hablar más con ONGs, hablar más con fundaciones, hablar más con empresas que tienen incluso que tienen esta capacidad de poder otorgar cooperación, y justamente enmarcándolo también en un contexto histórico, nosotros vamos a encontrar la consagración de la cooperación de las empresas en el Pacto Global que se dio en 1999 en el seno de las Naciones Unidas. Entonces vamos a ver de que las empresas pueden cooperar también, de que hay ONGs que son enormes, muchas de las cuales trabajan aquí en Honduras, y también pues fundaciones que trabajan aquí en Honduras y que se han dedicado a temas bastante sensibles, como por ejemplo la Fundación Bill and Melinda Gates, que trabajan todo el tema de la malaria y tema de enfermedades tropicales. Entonces yo creería, y ya aterrizando un poquito mi respuesta, que la alternativa es volvernos expertos en gestionar cooperación privada, porque es más ágil, o sea, tiene esa característica de que es más ágil. Por ejemplo, la cooperación sur-sur se gestiona a través de un mecanismo que se conocen como comixtas o comisiones mixtas de cooperación. Se hacen bianuales, tarda, o sea, como ustedes saben, cada 2 años se define. La cooperación multilateral y la bilateral no es tan distinto. Igualmente hay un margen de tiempo para la negociación, para la gestión, y son planes como muy rigurosos. No son tan flexibles, mientras que la cooperación privada sí tiene esa característica. La cooperación privada puede ser muy flexible, puede ser más ágil, puede ser más fácil de obtener en una cuestión de tiempo. Siguiendo con la línea de cómo Honduras puede tener distintas alternativas para la cooperación internacional, y el cómo a veces pensamos que solo existe una vía para el desarrollo, cuando aún así existen muchísimas más maneras de llegar a un impacto positivo. ¿Cuáles son los mecanismos y los procesos claves para gestionar la cooperación internacional en el caso de Honduras específicamente? En el caso de Honduras, por un tema de mandato de ley, por un tema que ustedes pueden encontrar
a través de PCMs, por ejemplo, que lo pueden encontrar en la Gaceta de nuestro país. La institución que por mandato de ley se encarga de la gestión de cooperación en el país es la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Entonces, sí quiero hacerles aquí la diferenciación de que vamos a encontrar cooperación reembolsable y cooperación no reembolsable. Hay que hacer como esta diferencia, ¿verdad? La cooperación no reembolsable se gestiona a través de la Cancillería, como se los mencionaba, y la gestión reembolsable, que es la que proviene, como les decía al inicio de la conversación, a través de las instituciones financieras internacionales. Esa, pues, en efecto, se gestiona a través de la Secretaría de Finanzas. Enfocándonos en la cooperación no reembolsable, que son aquellas donaciones o aquellas subvenciones que el país recibe a través de fondos, a través de programas y proyectos. En la Cancillería se gestionan a través de 4 modalidades que se los comenté: era la cooperación bilateral, la multilateral, la sur-sur y triangular, que la enmarcamos en una sola, y la cooperación privada al desarrollo. Esas son como las maneras que tenemos nosotros de gestionar cooperación aquí en Honduras. Igual hay cooperación académica, que no está tan desarrollado en el país. Está también el tema de la cooperación subregional, que es un tema de cooperación entre regiones o cooperación entre ciudades. Muy probablemente ustedes han escuchado de la cooperación andaluza, por ejemplo, o de la cooperación del País Vasco. Bueno, estas son cooperaciones que se dan en un nivel regional. En Honduras, pues al ser un país un tanto pequeño, no hemos desarrollado todavía esas modalidades. Sin embargo, se las menciono porque están ahí. ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que enfrenta la cooperación internacional en el contexto actual? ¿La cooperación internacional en general o la cooperación internacional viéndolo desde Honduras? No sé si podría darnos de las dos. De las dos. Para Ok. ampliar La respuesta. Sí. Ok, yo creo que uno de los principales retos, si lo vemos desde la perspectiva mundial, es vamos a ver que hay una tendencia que los países están viendo hacia adentro nuevamente, están viendo hacia ellos mismos. Vamos a ver de que hay una serie de gobiernos que se están centrando que están dando una vuelta a la derecha, por decirlo así. Son países que están dando una vuelta, especialmente los que han sido cooperantes tradicionales. Sí. Ya vimos lo que pasó con USAID. Que están diciendo, bueno, vamos a priorizarnos a nosotros mismos. Esto evidentemente impacta en la cooperación. ¿Por qué? Porque estos países van a comenzar a destinar sus fondos para ellos mismos, para su crecimiento y para el bienestar de su propia población. Esto por un lado de retos a nivel mundial. Yo creo que esto de USAID marca una tendencia de lo que puede ocurrir. En el país, en Honduras, creo que uno de los retos más grandes que tenemos es justamente tener la capacidad de formar gestores de cooperación, gente que pueda manejar proyectos, gente que pueda manejar programas. Y justamente a mis estudiantes es una cosa que yo les digo: yo espero que por lo menos el 40% de ustedes sean gestores de cooperación, sí. Sea gente que le interese, que le guste todo este mundo de poder trabajar con programas, de poder trabajar con proyectos de cooperación. Y yo creo que es un reto que el país tiene, que no tenemos tantos gestores de cooperación, gente que pueda manejar bien el tema, y esto evidentemente pues tiene una repercusión o tiene un reflejo en la efectividad de las gestiones que como país realizamos. Y pues evidentemente el tema de los recortes de fondos, ¿verdad? Vamos a ver de que tradicionalmente, si nosotros vemos las estadísticas, se los mencionaba hace un rato, América Latina no ha sido tan prioritario para la cooperación internacional como lo ha sido, por ejemplo, el sudeste asiático, como lo ha sido el África subsahariana. Entonces sí tenemos ese reto. Tenemos el reto de enfrentar flagelos como la corrupción, tenemos el reto de enfrentar flagelos como la apatía, también el conformismo. Entonces sí, Honduras tiene que enfocarse en no solamente esperar también la cooperación que viene desde fuera, sino también ayudarnos a nosotros mismos y enfocarnos en nuestro propio crecimiento económico también, de forma que se traduzca en desarrollo social
Y justamente aquí pues yo creería que el país, que Honduras tiene una serie de oportunidades, una serie de potenciales productivos que podemos potenciar en ese sentido para que el país también pueda ayudarse a sí mismo a crecer de forma económica y sostenible. Usted menciona que existen, o sea, cuando habla de todos estos retos que desgraciadamente enfrentamos como país, que se podría trabajar en ello. Entonces, ¿cómo podría mejorarse la eficacia de la cooperación internacional en el caso de Honduras en el futuro? Yéndonos tal vez por algo más positivo, esperando que en algún momento sí se puedan dar estos cambios que usted menciona. Yo creo que una cuestión importante para el manejo de la cooperación en el país es justamente enfocarnos en la eficacia y enfocarnos en el buen uso de los fondos, enfocarnos en la priorización de aquellos proyectos y aquellos programas que tienen un beneficio social, y eso está muy bien, pero también enfocarnos en todo aquello que nos va a permitir crecer económicamente. Justamente porque, y es un énfasis que me gusta hacer mucho durante mis clases, y es el hecho de que para poder cooperar necesitamos fondos, necesitamos generar ingresos. Entonces, el país necesita económicamente crecer para que este crecimiento se pueda traducir en un desarrollo social. Entonces, justamente por eso le decía en mi respuesta anterior que considero que es muy importante que podamos enfocarnos en gestionar cooperación que esté enfocada en hacer crecer los sectores productivos, que esté enfocada en mejorar la infraestructura del país. Esto le va a dar competitividad y también mejorar las capacidades que tenemos como país para recibir inversión extranjera. Justamente en el sentido de que crear las condiciones de seguridad política, crear la seguridad jurídica necesaria y crear también un marco legal que vuelva a Honduras atractivo y que vuelva a Honduras competitivo a nivel de la región latinoamericana para poder ser un país que atraiga inversión extranjera directa, esto que genere empleo, estos empleos que generen impuestos, y esto pues se va a ir traduciendo poco a poco en un bienestar social de forma ideal. Sí. Como mencionó ahorita, ¿verdad? La importancia de la inversión o la cooperación. ¿Qué otros beneficios concretos se podría brindar por parte de la cooperación a Honduras, aparte de los que ya mencionó? No sé si podría ser como ampliar más, o también no solo en el caso de Honduras, sino que también en los casos de los países en desarrollo. Yo creo que en el caso de Honduras, si nosotros vamos un ratito a la calle, vamos a ver de que sí necesitamos cooperación en muchas cosas. Hay muchísimos problemas. Hay muchísimos problemas, pero justamente yo creería que, como les digo, la cooperación es importante. Mi tema de expertise, por decirlo así, es la parte de gestión de la cooperación. Sin embargo, yo les digo, tenemos que apropiarnos de estos problemas, tenemos que dejar de estar, como se dice coloquialmente, esperanzados a que venga alguien de fuera a resolvernos la vida y comenzar a nosotros mismos a empoderarnos y abordar los problemas que como país tenemos. Entonces yo creo y es muy fácil que ustedes vean en el día a día del contexto, el contexto popular, donde pues nos enfocamos en eso y esperamos de que venga alguien de fuera a ayudarnos. Sí. Entonces, sin embargo, lo importante aquí es que nos ayudemos a nosotros mismos y que podamos desarrollar el país nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos comenzar a crear las condiciones en el país para que el país pueda recibir inversión, para que el país pueda atraer capital extranjero y este capital extranjero una vez más pueda generar empleos, que es lo que realmente nosotros necesitamos. Necesitamos desarrollarnos por nosotros mismos. Y si vamos a recibir cooperación, pues enfocarla no solamente en estos sectores que nosotros que generalmente vamos a escuchar, y yo les digo a los estudiantes, sí, necesitamos cooperación, sí, pero pensemos un poquito más allá de lo que necesitamos. Si ustedes van por la calle y preguntan a la gente, preguntan al promedio de público que van a tener en la calle, les van a decir necesitamos cooperación en salud, educación, seguridad. Y esos son efectos de un problema mayor. Entonces necesitamos invertir en temas o necesitamos enfocar nuestra cooperación en temas como la seguridad jurídica, necesitamos invertir en temas como el fortalecimiento de nuestras instituciones de gobierno, necesitamos invertir en un tema
de crear infraestructura competitiva para el país. Necesitamos impulsar sectores productivos en el país que nos permitan crecer económicamente, que nos permitan generar empleo, y voy con esto del empleo porque sí es necesario. A través del empleo generamos un bienestar económico, generamos impuestos, que es justamente lo que necesitamos para que este país salga adelante. Qué interesante ver cómo al final todo es como una cadena. Todo necesita de un cambio para que los demás cambios se sigan dando. El hecho de que usted menciona que en Honduras creo que se ocupa una búsqueda de priorizar ciertas cosas, como que reorganizar las prioridades del país en cuanto a qué se necesita de apoyo. Porque como usted menciona, si uno pregunta qué se necesita, se van como a cosas bien generales que tal vez ya solo son como la punta del iceberg y no tanto como a la raíz de donde viene todo este problema que es casi sistemático a este punto. Sí, es que si usted ve realmente el fortalecimiento institucional, el poder realmente tener instituciones en el país con gente capacitada, Sí. con personas, con profesionales que sean capaces. Yo soy de los que cree que las personas más brillantes del país tienen que estar en el gobierno. Sí. Tienen que estar creando y que tienen que estar manejando las instituciones que realmente deciden el destino de todos los hondureños. Entonces sí, un tema de fortalecimiento institucional, un tema de lucha contra la corrupción, un tema de transparencia, un tema de acceso a la justicia, son temas que se tienen que volver prioritarios para el país. Y es cierto, la educación es importante, la salud es importante, Claro. la seguridad es importante, lo reconozco y no estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, creo que sí es prioritario ver un poquito más allá y abordar las causas que generan toda la situación de falta de salud, de falta de educación y de falta de seguridad. Si nos vamos, ¿verdad?, como a los problemas Sí. que podemos percibir más cerca. Sí. Para concluir el día de hoy, como última pregunta, ¿de qué manera la cooperación internacional puede contribuir al desarrollo sostenible y a la estabilidad global? Ya que a lo largo del podcast hemos ido hablando principalmente del caso de Honduras, pero yéndonos un poquito más allá de nuestro país, en el ámbito global, ¿cómo se podría contribuir al desarrollo sostenible? Okay, yo creo que la cooperación internacional tiene la característica o tiene este fin último, por decirlo de cierta manera, que es democratizar el tema del desarrollo. Acuérdense que la cooperación internacional busca el desarrollo, Sí. En general de los beneficiarios. Entonces justamente creería yo que la importancia de la cooperación es eso, es buscar que todos avancemos de la misma forma o que todos lleguemos, por decirlo de cierta forma, a un estándar de desarrollo, a un estándar de nivel de vida, a un estándar de calidad de vida. Creo yo que la cooperación internacional, especialmente ahora que se aborda la Agenda 2030, Sí. Antes que venimos de los ODMs, que probablemente ustedes han escuchado de ellos, han buscado esto, han buscado cómo estandarizar o han buscado que toda la humanidad llegue a un determinado nivel de vida, y creo que eso es lo importante de la cooperación, que al final lo que busca es el bienestar y busca este desarrollo enfocado en el ser humano como tal. Muchas gracias, Lick. Le agradecemos por su tiempo y por haber compartido Sí, su muchísimas experiencia gracias. y su conocimiento, ¿verdad?, en el área de cooperación internacional. Ha sido un gusto para nosotros haberlo tenido en este episodio. Sí. Gracias, chicos, gracias, y bueno, espero verlos en clase. Nos vamos Así a es. ver ahí. Muchísimas gracias, de Pronto, verdad. pronto. Aprendimos un montón de cosas con usted el día Sí. de hoy, así que muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por el conocimiento que nos impartió a nosotros, a las personas en cabina y a las personas que estarán escuchando este episodio en el podcast de La Cuarta Tribuna.